Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Suena la voz del profeta, anunciadora de una historia hilvanada con hilos de esperanza, pregonero de unas entrañas futuras, donde la vida se engendra tras una promesa sin mancha, rúbrica divina escrita desde un Génesis rebosante de ternura, búsqueda sin tregua de quien no desea ahorrarse y se deja hacer por el Hacedor de todo lo creado. Aún así, son los entresijos de una oportunidad para la salvación donde abunda el respeto y la sorpresa. Así son. De esta manera, así ha querido Dios. El Papa Francisco se dirigía a los jóvenes en estos términos: la salvación que Dios nos regala es una invitación para formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros, para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Es el primero en decir sí a nuestra vida. Él siempre va primero, es el primero a decir sí a nuestra historia y quiere que también digamos sí junto con Él. Él siempre nos primerea, es el primero en todo, es primero, y así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de amor. Sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. María, le podemos decir con confianza de hijos, María la influencer de Dios. La anunciación es un acontecimiento humilde, oculto. Nadie lo vio, nadie lo conoció, salvo María, pero al mismo tiempo es un acontecimiento decisivo
para la historia de la humanidad. En realidad, el sí de María es el reflejo perfecto del de Cristo mismo cuando entró en el mundo, como escribe la carta a los Hebreos, interpretando el Salmo 39, Hebreos en el capítulo 10, versículo 7. La obediencia del Hijo se refleja en la obediencia de la Madre y, así, gracias al encuentro de estos dos síes, Dios pudo asumir un rostro de hombre. La respuesta de María al ángel se prolonga en la Iglesia, llamada a manifestar a Cristo en la historia, ofreciendo su disponibilidad para que Dios pueda seguir visitando a la humanidad con su misericordia. De este modo, el sí de María, o primero el sí de Jesús y de María, se renuevan en el sí de los santos, especialmente de los mártires. La Virgen en el Calvario selló el sí, pronunciado en Nazaret. Unida a Jesús, el testigo del amor del Padre, María vivió el martirio del alma. Invoquemos con confianza su intercesión para que la Iglesia, fiel a su misión, dé al mundo entero el testimonio valiente del amor del Padre. Aquel fue un momento solemne, no nos lo podemos imaginar, solemne para la historia de la humanidad. El ángel Gabriel, el arcángel, se acerca a aquella mujer bella, a aquella mujer llamada María. Se iba a cerrar el tiempo del pecado para entrar en el tiempo de la gracia. Se pasa el tiempo de la paciencia de Dios al de mayor misericordia. La creación entera está pendiente de un sí. El ángel trae buenas nuevas. Su no temas da paso a la gran sorpresa. La Virgen profetizada en Isaías es ella. Comienzan, si María quiere, los tiempos tan esperados de la gran misericordia de Dios. María escucha, piensa y pone una objeción no de resistencia, sino de no entender cómo Dios le puede pedir dos cosas que son incompatibles para el ser humano: la virginidad y la maternidad. Gabriel responde la duda. María ve ahora la llamada anterior compatible con la maternidad que se le pide. El tiempo se detiene. María reconoce el querer de Dios para ella, su colaboración libre en una empresa divina. Percibe que su maternidad va a ser de una calidad especial. Ella introducirá al Hijo sempiterno en la vida de los hombres. María ve, sobre todo, el gran derroche de amor en el mundo. El mundo espera su respuesta. El cielo está en suspenso ante la respuesta. Los segundos se hacen eternos, cuando de pronto surge de su boca el sí, con acentos de entrega y fe consciente y amorosa. El Espíritu forma la humanidad de Jesús y la une al Verbo. La humanidad llega a su punto más alto. Dios se ha unido al hombre en Jesús. No hay cumbre mayor a partir de entonces. Y el gozo embarga el corazón de María llena de gracia, María llena de Dios, y también el nuestro, llamados a ser portadores de que para Dios nada hay imposible. La liturgia nos presenta la encarnación de Jesús, invitándonos a ubicarnos ante la sencillez propia de la manifestación de Dios en contraste con aquellas manifestaciones espectaculares y pomposas propias de quienes buscan grandeza. El relato de la Anunciación es tan sencillo que se convierte en un auténtico cuadro o marco de fe. Tiene por escena central el encuentro directo entre el ángel y María.
A diferencia de los encuentros complicados de los sabios o de las personas influyentes, su contexto es la ciudad marginal y sin renombre que es Nazaret de Galilea, en contraposición a la Gran Jerusalén. Su telón de fondo lo constituyen tres realidades complejas. Una, María está desposada con José, que pertenece a la estirpe de David, la cual tuvo pasado glorioso, pero venida a menos. Otra, María es parienta de Isabel, mujer que en su avanzada edad y esterilidad está en el 6º mes de embarazo. Y por último, María queda embarazada antes de vivir con su esposo José. La luz de este cuadro tan sencillo y a la vez difícil, queda iluminado por la voz de Dios que dice: no tengas miedo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. De ti nacerá Jesús, será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Recibirá el trono de David, su padre. Su reino no conocerá el ocaso. Una luz que comienza a resplandecer bajo el cobijo del Espíritu Santo y que pone claridad en las tinieblas de la existencia. Así como el cuadro de la encarnación, son también los cuadros o las escenas en las que vivenciamos nuestra fe. Porque cuando Dios se encuentra con nosotros, cuando Él se revela y experimentamos su presencia, lo que aparece es su sencillez y la nuestra. A Dios le gusta hacer planear lo divino sobre la pobreza y la miseria real de nuestras historias personales. Ante la encarnación de Dios tan próxima, estamos invitados a que resuenen en nosotros con mucha fuerza las palabras del arcángel: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Por eso, no temas al Señor Jesús, que quiere encarnarse en ti, haciendo simple y sencillo lo que se muestra complejo y difícil. No temas, sino que atrévete a construir espacios y lugares fraternos, vivificadores, llenos de confianza, y si fuera necesario, atrévete a comenzar de nuevo. No temas ante tanto problema que te acongoja, que te abruma, que te hace sufrir, que te hace llorar, ante tantas situaciones difíciles que enfrentas diariamente en tu área de trabajo, en tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de clase, tus maestros, tus alumnos, las instituciones políticas, el problema de inseguridad que impera en tantos países del mundo, la guerra, el hambre, la pobreza, la falta de trabajo. No temas. No temas también responder sí a Dios, como María, para que el Espíritu Santo te cubra con su fuerza que limpia pasados, te arrope con su luz que disipa tinieblas, te llene con su esperanza que rehace modos de proceder y te identifiques con la humanidad de Cristo, en la que puedes experimentar que para Dios todo es posible. Así comprendemos un primer punto. Dios cumplió su promesa. Le fue dicho: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Desde el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado que vendría enviado por Dios un Mesías, término proveniente del hebreo Christos en griego, que significa ungido, el cual descendería del rey David, a quien Dios le había hecho esta promesa por medio del profeta Natán: estableceré a un descendiente tuyo, y su reino no tendrá fin. En el Evangelio encontramos un eco de esta promesa, fundada en la esperanza en Dios, cuya acción salvadora se manifestaría en el Mesías anunciado,
más allá de lo que significó el templo, el lugar sagrado que simbolizaba su presencia en medio del pueblo. Y por eso el nombre de ese Mesías anunciado iba a ser Jesús, que en hebreo significa yo soy Salvador, teniendo en cuenta que Dios se le había revelado a Moisés 12 siglos antes como Yahvé, yo soy. En otro evangelio, el de Mateo, que se narra la anunciación a José, el ángel le dice: María dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquello que se dice en el capítulo 1, versículo 21. Así pues, el mismo Dios que se reveló a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, es ahora el Mesías anunciado con el nombre de Jesús, pues viene a salvar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, a la que fue sometida desde la desobediencia original de Adán y Eva. Pero atención, no hemos de pensar que se trata de la misma persona. Es el único Dios, es el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el Hijo el que se encarna en el vientre purísimo de María. Es el Hijo el que viene a salvarnos, el que vive entre nosotros. Y no hemos de confundirlo con el Padre, ni con el Espíritu Santo, santificador de la Iglesia, que se manifestó en Pentecostés. Esto nos conduce a un segundo punto de reflexión. La Virgen María fue elegida por Dios para cumplir su promesa y aceptó obediente esta misión. En el anuncio de la encarnación hecho a María, tal como nos lo presenta el Evangelio de Lucas el día de hoy, el nombre del ángel o mensajero de Dios llamado Gabriel significa Dios se ha mostrado fuerte. María, confiada en la fortaleza que Dios le da y en que, como le dice el ángel, para él nada hay imposible, manifiesta su completa disposición a que se realice en ella lo que el Señor quiere, la voluntad salvadora de Dios. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. En este tiempo de Cuaresma que terminará con la fiesta de Pascua, somos invitados también nosotros a manifestar nuestra disponibilidad para que se cumpla en nuestra vida la voluntad de Dios, dando así testimonio de su presencia liberadora y salvadora, porque el misterio de la encarnación es un proceso iniciado desde la creación por Dios del ser humano a su imagen y semejanza, que llega a su plenitud con nuestro Señor Jesucristo y continúa en toda su persona, que se abre a la palabra de Dios y la pone en práctica, y llega a plenitud en la Pascua, donde el Señor muere, resucita el tercer día, asciende al Padre y envía al Espíritu Santo. Por lo tanto, en un tercer punto de reflexión, hemos de pensar que nosotros estamos llamados a proclamar la revelación de Dios hecho hombre en Jesucristo. Este es el contenido esencial de nuestra fe. Dios se reveló plenamente en Jesucristo, cuyas enseñanzas encontramos en los evangelios y cuya muerte redentora y resurrección gloriosa proclamamos en la Eucaristía. En él, como dice Pablo, se manifestó el misterio mantenido en secreto durante siglos, y desde entonces la misión, como lo hizo Pablo, es anunciarlo no solo de palabra, sino con el testimonio de la propia vida. Estoy realmente dispuesto a recibir en mi vida la palabra de Dios hecha carne, para que mi existencia sea una manifestación nuevamente encarnada de Dios en el mundo. ¿Qué he hecho y qué debo hacer para que en mi vida reacontezca el misterio de la encarnación? Hay encarnación en nuestra vida cuando abrimos la mente y el corazón a la palabra de Dios hecha carne, escuchándola y disponiéndonos a que se realice en nosotros su voluntad. Hay encarnación en nuestra vida cuando abrimos la mente y el corazón al Señor que viene a nosotros en la Eucaristía
para alimentarnos con su cuerpo y su sangre en la comunión. Hay encarnación en nuestra vida cuando abrimos la mente y el corazón a nuestros prójimos, especialmente a los más necesitados, en la búsqueda activa de una sociedad justa y en paz, en la que todos convivamos de verdad como hermanos. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y su esposo San José, intercedan por nosotros, para que nos dispongamos como ellos a recibir a Jesús y comunicar su presencia salvadora, reconociéndonos servidores del Señor y por lo mismo cumpliendo su voluntad, que es voluntad de amor. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.